Cintia García. Cintia, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por estar otra vez Hola con Abigail, nosotros. hola Pablo, Hola, ¿cómo sí. les va? Qué Bueno, lamentable, ¿no? Otra vez hablando de este tema. es que el femicidio es una epidemia, es una emergencia social, es una emergencia humana. Hoy, Flagelo, le digo yo. y sí, es un flagelo, lo es. Sí, Y las sí. mujeres mueren, las mujeres morimos mayoritariamente en nuestras casas, ¿no? Eso es lo que revelan los datos. Mira, hoy leía un portal que decía: el empresario Jorge Neus mató a su esposa y quiso quitarse la vida. El incidente ocurrió, ¿no? Y acá hay que ser muy enfáticos, por eso es muy importante que en el graph de C5N diga la palabra femicidio, hablar de la violencia de género, porque una mujer muere cada 36 horas en la Argentina. Vamos a dar algunos datos importantes para saber cómo estamos con el tema de esta emergencia, este flagelo humano, social que atravesamos y que tenemos que seguir luchando para que no ocurran. Se cometieron 202 femicidios, uno cada 32 horas, de los cuales 136 se produjeron aún en contexto de pandemia. Aumentaron un 25% las denuncias de violencia de género durante la pandemia. Hay datos importantes para destacar que este femicidio tal vez también lo confirme. El lugar donde se cometió el femicidio: en la vivienda de la víctima en un 36%, en la vivienda compartida con el agresor en un 32%. Por eso digo que las mujeres morimos en nuestras casas. El vínculo entre la víctima y el victimario en el 41% de los casos es la pareja. En el 22% de los casos es la expareja, después viene familiar, conocidos, desconocidos. El mecanismo utilizado por los femicidios en general es el arma blanca, le siguen las armas de fuego en el 24% de los casos. Otros datos: 5% de las víctimas de femicidios fueron abusadas sexualmente, el 54% de las víctimas tenían hijas o hijos, hijes. Esto tiene que ver con este flagelo, con esta pandemia. Hay que ser muy enfáticos. Si sufrís violencia de género, llama a la línea 144. La línea 144, recordemos que es de asesoramiento, y ahí te van a guiar para que puedas viabilizar esa denuncia de violencia de género. No podemos invisibilizar el femicidio, y lo recomendable justamente es preservar los datos de la víctima. Destaco lo que dice Cintia, esto de hacer la denuncia, ¿no? De llamar automáticamente y de visibilizarlo. El tema es que el Estado tiene que dar respuesta. Porque si esa mujer llama, ¿no? Y después tiene que quedarse en el lugar y volver al lugar en donde es agredida, donde es golpeada, donde es maltratada, la situación muchas veces empeora. Y es muy difícil, ¿no? Y es lo que lamentablemente pasa, la cantidad de denuncias que se suceden constantemente. Hay que protegerla, porque cuando se logra romper esa barrera y se anima a denunciar, ahí es donde más hay que cuidar todavía a esta mujer. Sí, el Estado, hay que decirlo, a través del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, está implementando por primera vez el Plan Integral de las Violencias, que es sacar el tema de las violencias desde lo simbólico, desde lo declarativo. Acá hay plata, hay financiamiento. Sí, sin plata es imposible. Es que claro, porque Recursos. necesitas mantener los hogares, necesitas fortalecer las líneas de ayuda, necesitas enfocar campañas justamente para visibilizar la violencia de género. ¿Sabés qué me pasa a mí con lo que está pasando, valga la redundancia, ¿no? Con el Ministerio de Mujeres, tanto en la provincia como en la Nación, como en distintas otras provincias? Es como que se está hablando sobre lo mismo. Obviamente, yo entiendo que venimos desde una temática que no se hizo absolutamente nada durante un montonazo de años. Pero como que en realidad está muy bien que se junten con los diputados, que se junten con las diputadas, que hablan, pero se necesita actuar ya. Sí. Eso es lo que yo veo, como que nos falta poner, como hablábamos la vez pasada en una reunión, nos falta poner primera y empezar a arrancar. Tenemos el auto en marcha, se está llevando a cabo todo, pero nos falta poner primera y empezar a caminar. No, pero el Plan Integral contra las Violencias, por eso digo que corre desde la mirada, porque digo, acá estamos frente a un femicidio. Sí, esa claro. mujer ya se murió. Tal cual. ¿No? Con las características que sea, al sector social al que pertenezca, con la visibilización mediática que tenga, esta mujer ya se murió. Es un dato más que suma a la estadística de una mujer que muere cada 36 horas. Por eso el abordaje tiene que ser, bueno, lo que comentábamos recién, tiene que ser
integral. El plan para las violencias tiene que haber propone... educación desde la... Perdón, Cinti, Sí, que no, te- no, que no, te no, no, corte. no, no, por Pero supuesto. tiene que haber educación desde la escuela, desde los más chiquititos tienen que saber que hay cosas que no se deben hacer, que la mujer no es una cosa, que no se puede decir a una mujer lo que tiene que hacer ni tampoco obligarla a hacer determinada cosa, que las relaciones sexuales son consensuadas, eso quería decir, consentidas, pero la realidad es que es muy difícil empezar a trabajar ese aspecto, ¿no? No, más que difícil es urgente, ¿no? O sea, por más difícil que sea... Porque esa generación le falta todavía. Pero además, a ver, la primera premisa tiene que ver con la conciencia de madres y padres de no criar hijes machistas. Claro. O sea, empieza por ahí. Y está ¿no? bien que digas hijes. Hijes muy bien machistas, que lo porque hay que digas así. salir desde el concepto de lo no binario. Te quiero decir una Sí, cosa, sí, que no, cuando no, hablamos está. de violencia de género, es de género, porque podemos hablar de las violencias contra la colectividad trans, o sea, transexual. Salimos de lo no binario. Claro. Acá hay que romper de matriz. Ahora, en la urgencia está en la implementación, digo, insisto, otro día, si quieren, en otra columna, podemos abordar cómo se está tratando el plan integral de violencia. Y después la justicia. ¿No? Ley Micaela para todo Para el Poder todos, Judicial. por supuesto. Que para todos los organismos del Estado es obligatorio, tienen que tener capacitación en género. Y esto también, nosotros también. y sí, por supuesto. Y una- sí, por Y los supuesto. medios de comunicación deben Porque el tener... tratamiento no puede ser punitivo, porque el tratamiento tiene que ser preventivo, porque si estamos hablando de que una mujer muere cada 36 horas, la mirada es integral. Muy bien el eje que vos hacés Clave la justicia. sobre la educación, sobre la cultura, sobre la educación sexual integral, Tal cual. ésil y laica en los colegios, aquellas provincias a las que todavía se resisten. De los datos que diste, que son muy interesantes, ¿hay algún tipo de diferenciación por nivel socioeconómico? Porque acá es como que atraviesa todas las áreas, ¿no? Sí, no Lamentablemente, discrimina. todos los Es sectores. transversal, pero Es la transversal. mayor tasa de femicidios la tiene el norte argentino. Ajá. Las provincias con mayor tasa son Jujuy, Tucumán, Misiones y Chaco. De hecho, en este momento Jujuy vive una pandemia de femicidios y hubo una marcha impresionante, muy poco visibilizada sobre los femicidios en Jujuy. También Santa Fe está en ese grupo. Lo que pasa que muchas veces el estrato social al que pertenece la víctima la identifica más o menos en los medios de comunicación, ¿no? Robertito hacía muy bien la pertenencia social de esta familia, pero estamos hablando, insisto, la cifra es escalofriante. Una mujer cada 36 horas muere en la Argentina, Siempre. muere en sus casas y mayoritariamente el victimario es su pareja o su expareja.